Bueno, muchas gracias, Gloria. Eh, Efectivamente, los estados están enfrentando desafíos muy importantes en relación con el cambio climático. Han asumido y están asumiendo compromisos internacionales, como bien explicaba Juan Pablo, y evidentemente eso los lleva a tomar medidas en la estructura y el esquema energético que tiene cada país. Y en eso está, obviamente, el establecimiento de incentivos para la inversión en energías renovables. El problema es que en algunos países, particularmente España, ¿no es cierto?, han existido esos incentivos. Sin embargo, el Estado ha tenido que enfrentar la disyuntiva de que es difícil mantener esos incentivos en el tiempo por los costos que tiene, pero al mismo tiempo un desafío aún mayor, en el sentido de que de qué manera puede garantizar estos incentivos que al mismo tiempo garantice una inversión en renovable y el cambio de la materia energética, pero por otra parte no está cediendo a su potestad soberana y a la facultad que tiene de legislar, de dictar normas jurídicas, ya sea en materia ambiental o incluso en relación con los mismos incentivos que ha otorgado. Por lo tanto, he ahí una disyuntiva muy relevante. ¿Qué hace el Estado frente a esta carga que significa estos incentivos, pero al mismo tiempo la renuncia a ciertas potestades? Bueno, es muy importante en este contexto explicar qué pasó en la llamada saga de renovables, principalmente en España, pero también en Italia y en República Checa. Eh, a partir del año 1998, pero particularmente en el año 2007, España estableció una serie de beneficios que buscaban incentivar el cambio de la matriz energética a energías renovables. Y para eso estableció primero tarifas de alimentación o estos fee-in tariff, que significaban que le garantizaban al inversionista un precio más alto de la energía, por cierto más alto que el precio de mercado durante cierto periodo de tiempo. Además garantizaba una serie de subvenciones y ayudas directas para la construcción y la inversión en este tipo de energía y beneficios fiscales, deducciones de impuestos directamente. Esto ciertamente motivó una inmensa inversión, ¿cierto?, principalmente en energía eólica y solar en España durante los años siguientes. Bueno, todos saben lo que pasó con la crisis del 2018 y se produjo también, con motivo de la crisis del 2018, un déficit tarifario muy importante. Entiéndase por déficit tarifario el déficit que se produce porque los ingresos que genera la venta de energía son mucho menores que los costos de producir la energía. Esa situación evidentemente se hizo insostenible para el Estado español y obviamente tuvo que revertir parte importante de los beneficios que había otorgado a los inversionistas. Tuvo que sustituir este régimen de tarifas de alimentación que garantizaban un precio sobre mercado por un esquema de precios razonables según el Estado, de equilibrio. Tuvo que reducir una serie de subvenciones y al mismo tiempo eliminar o reducir beneficios fiscales que ya había otorgado. Ciertamente eso generó una ola enorme de arbitrajes de inversión contra España, principalmente basados en el Tratado de la Carta Energética. Este es un tratado internacional, que nos vamos a referir más adelante, que asumen los Estados partes una serie de compromisos en materia de transición energética hacia renovables y también en relación con la estabilidad de esos sistemas. Concretamente se presentaron 50 demandas de inversión. A la fecha hay 30 laudos y 25 condenas al Estado español. Si aquí uno ve las estadísticas de los casos reportados, de estos 162 casos, vemos que España, sin duda alguna, lidera estos casos con 51. Bueno, el punto en discusión es si existió una violación de tratado por defraudación de expectaciones legítimas o estabilidad del marco regulatorio con estos cambios. Básicamente nos estamos enfrentando a la pregunta que nos formulamos inicialmente. ¿De qué manera el Estado compromete a través de estos incentivos su facultad o sus potestades soberanas de legislar sobre ciertas materias? Bueno, una de las cosas que es importante mencionar para entender el contexto de esta discusión, en particular con la Carta Energética, la sigla en inglés es Energy Chapter Treaty, ECT, es su artículo 10.1. Si nos fijamos en este artículo,
se señala que de acuerdo a las disposiciones del tratado, las partes contratantes, una de ellas ciertamente España, fomentarán y crearán condiciones estables, dice, equitativas, favorables y transparentes para que los inversores de las otras partes contratantes realicen inversiones en su territorio. Entre dichas condiciones se contará el compromiso de conceder en todo momento a los inversionistas de los inversores de otras partes un trato justo y equitativo. Por lo tanto, aquí hay una norma específica de derecho internacional, que es norma aplicable a los tratados de inversión, que hace una referencia a condiciones concretas, estables, equitativas, para fomentar este cambio energético. Bueno, existen 30 fallos, ¿ya? Y difícilmente uno puede decir que todos tienen tesis similares, hay diferencias entre ellos. Pero no obstante, no poder hablar de una jurisprudencia propiamente tal, en el sentido de un esquema sistemático de fallos, hay lecciones jurisprudenciales que yo creo que son importantes mencionar. La primera lección que podemos extraer de estos fallos es que sin un compromiso específico, el inversionista no puede esperar que el marco regulatorio quede completamente congelado. En otras palabras, pese a que el Estado puede asumir estos compromisos, y es importante que lo entendamos todos desde la perspectiva de la defensa del Estado, no quiere decir que al mismo tiempo el Estado se está privando de la soberanía y concretamente de la función legislativa respecto de ciertas actividades económicas. Esa es la primera lección que podemos obtener de estos fallos. Segundo, para que exista una violación al trato justo y equitativo, estos fallos nos permiten concluir que debe existir una conducta del Estado que transforma de manera radical e inesperada el régimen regulatorio. Esto quiere decir que hay un régimen completo, un atentado o una infracción a lo que fue la esencia del régimen legal que se planteaba. No son modificaciones menores, no es quitar un incentivo en particular, sino que es un cambio radical. Y en muchos de los fallos, en 26 de estos fallos que condenan al Estado de España, se consideró que los cambios que mencionamos recién sí eran inesperados, atentaban contra las legítimas expectativas que tenían los inversionistas al momento de invertir y sí constituían además cambios radicales. Aquí hay una cita de uno de los fallos, Acer con España, que yo creo que es importante mencionar. Ahí señala que otorgar un trato justo y equitativo necesariamente conlleva una obligación de proporcionar estabilidad fundamental en las características esenciales del régimen legal en el que se basaron los inversores al realizar la inversión a largo plazo. Si se fijan, hay una obligación de proporcionar estabilidad en las características esenciales del tema. Y volvemos precisamente sobre eso, en un cambio radical que afecte estas características esenciales. Bueno, como ya habíamos dicho, el primer criterio es que existe un compromiso por parte del Estado, ¿ya? Un compromiso específico que genere legítimas expectativas. La pregunta que nos tenemos que formular a partir de estas lecciones jurisprudenciales es que, ¿cuándo existe este compromiso específico? ¿Qué constituye básicamente este compromiso? La regla es que este compromiso debe existir. El tema es que, ¿cómo debe existir? Por lo tanto, la regla aquí es que no se congela el régimen legal, se puede seguir regulando, salvo cuando el Estado haga promesas o declaraciones específicas al investor. Este no podrá basarse en un tratado de inversión como una especie de póliza de seguro contra el riesgo de cualquier cambio en el marco jurídico y económico del Estado anfitrión. Tal expectativa no sería legítima ni razonable. Este pronunciamiento del caso EDF con Rumania, si bien no tiene que ver con los casos españoles, sí pone un hincapié muy importante en que la legislación propiamente tal no es una póliza de seguro de que esa legislación se va a mantener de esa manera. Por ejemplo, el régimen tributario de una actividad económica en particular. Por cierto, el Estado no ha renunciado jamás a cambiar el régimen tributario, a aumentar los impuestos, a establecer
ciertas excepciones, etcétera, porque es parte de sus potestades legislativas y es precisamente lo que puede hacer. Y los tratados de inversión no pueden ser un obstáculo a ello. Pero bien, estos compromisos especiales que son donde el Estado realmente se constriñe a afectar las legítimas expectativas, uno se pregunta dónde están. Podrían estar en la legislación, podrían estar en contratos leyes, en concesiones, podrían estar en actos administrativos. Vamos tratando de responder la pregunta uno a una. Primero, en la legislación. De todos estos fallos, nosotros podemos decir que excepcionalmente la ley puede ser un instrumento en donde consten estas legítimas expectativas. Generalmente no lo es. Como dijimos recién, la legislación no se congela, la legislación avanza, pero excepcionalmente puede estar este compromiso específico contenido en la ley cuando se señala en el fallo Hydro España, cuando se garantiza una tasa de retorno razonable a la inversión en la propia ley. En la propia ley. Ahora, hay algunos fallos que contradicen ese criterio, que fue más bien mayoritario, que dice que la ley jamás puede generar expectativas legítimas, porque la ley es de carácter general. Si la ley es por esencia general y regula en abstracto ciertas situaciones, ¿cómo la ley va a poder asumir ciertos compromisos específicos a un inversor en particular? Sin embargo, sigue existiendo el criterio más generalmente aceptado de que podría excepcionalmente la ley ser un vehículo donde se adquieren estos compromisos cuando se garantiza una tasa de retorno razonable a la inversión. Los contratos, concesiones, los contratos leyes, etcétera, ¿pueden ser una fuente de compromiso? Sin duda que sí. Tenemos el ejemplo de CEF Energía con Italia, en donde hay cartas de reconocimiento de tarifa por un periodo de 20 años. Hay algunos fallos como Vele Energía con Italia, que tiene un criterio aún más restrictivo, que el contrato no sería un compromiso si se limita a repetir lo que dice la legislación, en donde no pueden haber compromisos. Y obviamente hay que tener mucho cuidado, y aquí uno llama a la reflexión a las autoridades respecto a las declaraciones de gobierno. Los gobiernos obviamente les interesa incentivar inversiones, les interesa salir al mundo, participar en conferencias internacionales diciendo que sus países están abiertos a este tipo de inversiones. Y para eso ofrecen una serie de garantías, inversiones, incentivos, etcétera. Uno normalmente en la historia fidedigna de la ley, en los proyectos de ley, ve que están estas declaraciones específicas, compromisos, incentivos. Pues bien, estas declaraciones en muchas ocasiones han jugado en contra de los intereses del Estado en arbitrajes de inversión, porque se ha entendido que estas declaraciones contenidas en distintos instrumentos, prensa, declaración del jefe de Estado, etcétera, han constituido compromisos específicos. Bueno, en conclusión, y respondiendo la primera pregunta de Gloria, efectivamente el diseño y implementación de estrategias de incentivo a la inversión en energías renovables debe específicamente tener en consideración que puede estar generando expectativas legítimas que pudieran desembocar en arbitrajes de inversión. Por lo tanto, hay que tener los resguardos necesarios para implementar esas medidas. Ahora, respecto a la segunda pregunta, y para ir terminando, ¿qué pasa en el caso de Chile? Bueno, Chile también tuvo un proceso de déficit tarifario importante, producto de la congelación de las tarifas durante la pandemia. Se congelaron las tarifas como un beneficio a las personas, pero los costos de generación fueron aumentando. Y eso llegó un momento que tuvo que sincerarse en las tarifas eléctricas para toda la población. Y eso ocurrió precisamente este año. Pues bien, la preocupación del gobierno fue fundamentalmente con las personas de menores recursos a quienes les aumentaron sus cuentas de luz de manera sistemática y muy significativa. Entonces el Estado ideó un mecanismo de subsidios, ¿ya? Básicamente para estabilizar las tarifas eléctricas. Pero la forma que ideó para financiar esos subsidios fue precisamente afectando ciertos incentivos que durante el gobierno del presidente Piñera se dieron para la inversión en energías renovables. El presidente Piñera, mediante un decreto supremo, el decreto supremo 88, dio una serie de garantías de tarifas, ¿no es cierto?, y estabilidad de las tarifas durante un periodo de 10 años para las energías renovables. Sin embargo, poco tiempo después, el gobierno manda un proyecto de ley al Congreso en donde se exige un cargo adicional a estas generadoras, principalmente a las pequeñas medios de generación eléctrica, a los pequeños
generadores eléctricos para cubrir este subsidio. Eso generó un revuelo internacional bastante importante al Estado de Chile, cartas de bancos de inversión, fondos de inversión, y eso ha motivado que el gobierno hoy día mande una indicación al Congreso haciendo ciertas modificaciones al proyecto original, generando una tarifa de mayor estabilidad, más razonable, sin perjuicio que muchos creen que el problema aún subsiste. Obviamente que a todos nos viene a la memoria la saga de renovables de España y que esos casos puedan replicarse en muchos de los inversionistas extranjeros que están haciendo esta inversión en renovables en Chile. Gracias.